actualizando la estadística nacional, con su permiso, y vamos a pararnos aquí para hacerlo más sencillo. Si me comparten la primera diapositiva, por favor. Estaríamos dando inicio precisamente a esta conferencia vespertina, que sería la número 100, si vemos la primera, para actualizar el dato, 183, aquí la tenemos, conferencia vespertina 183 del día 91 de esta nueva normalidad. El día de ayer precisamente se actualizó el semáforo de riesgo COVID, que tendrá una vigencia de las próximas 2 semanas y el cual inicia a partir del próximo lunes 31 de agosto. Como ustedes vieron, tenemos ahora más entidades en el color amarillo, que es el riesgo moderado, casi un número un poco mayor en color naranja, que es el riesgo en este caso alto, y solamente una entidad federativa en el riesgo máximo. El llamado lógicamente a la población en el marco del semáforo de riesgo COVID es informarse y estar atentos a las indicaciones que las autoridades sanitarias en cada una de las entidades federativas e inclusive en los municipios y localidades donde vivan van a estar emitiendo recomendaciones de las actividades que se pueden llevar a cabo en cada uno de los colores de riesgo. Tenemos un lineamiento federal donde están las actividades principales, pero hay que recordar siempre que son las autoridades locales las que conocen de manera directa y de manera, digamos, más amplia qué es lo que está sucediendo en sus municipios, en sus estados, y por lo tanto pueden hacer adecuaciones, lógicamente siempre orientadas a proteger la salud de la población. Por eso, entidades que pudieran haber salido en color amarillo, por ejemplo, pueden incrementar las restricciones a las dinámicas sociales, a la movilidad y, por ejemplo, llevar a cabo restricciones que están marcadas en un color naranja, e igual para las que están en naranja pueden llevar a cabo actividades de las que solamente se permiten en el color rojo. Esto es importante mencionarlo porque esto es precisamente algo que se dio y se en su momento demarcó desde un principio del inicio del semáforo de riesgo COVID para dar precisamente esa apertura a las entidades federativas. Recordemos que independientemente del color en el que nos encontremos, es decir, independientemente del nivel de riesgo, las acciones que en lo particular, en lo personal podemos realizar para evitar los contagios deben implementarse en cada momento. De hecho, estas acciones deben paulatinamente, si es que todavía no ha sucedido, deben pasar a ser parte ya de nuestros hábitos diarios. Precisamente es lo que marca esta nueva normalidad, el poder mantener la sana distancia, recordando que es un mínimo de 1.5 metros, un ideal de 2 metros en relación a las demás personas con las que nos relacionamos, sobre todo lógicamente en los espacios públicos, en el espacio laboral, en los espacios sociales, evitar saludar de mano, de abrazo, de beso, eso incluye también las actividades de sana distancia. El continuo lavado de manos debe ser una actividad que tengamos ya como un hábito constante, sobre todo cuando hemos estado participando o hemos estado realizando actividades en el espacio público y regresamos a casa. Lo primero que debemos hacer es lavarnos las manos antes de empezar a interactuar con nuestros seres queridos al interior de la misma. Si no tenemos a la mano un lavabo, agua y jabón, podemos usar el alcohol gel a manera de sanitización de las manos y mantener esta actividad durante varias veces al día para entonces evitar llevarnos el virus a nuestras vías respiratorias o con nuestras manos dispersar o contagiar en un momento determinado a otras personas, sobre todo aquellas con las que al interior del domicilio tenemos acción importante. La etiqueta respiratoria, este es otro hábito que debemos de empezar a integrar. Cada vez que sintamos la necesidad de toser o de estornudar, rápidamente acercar nuestra nariz y nuestra boca al ángulo interior de nuestro codo y realizar el estornudo de esa manera para no dispersar las gotas que esta acción de estornudar y toser producen, inclusive si tengo el cubreboca puesto.
y este es otro elemento también que contribuye lógicamente en este momento a limitar, a disminuir los contagios, que es el uso adecuado del cubreboca. Y resaltamos la palabra adecuado porque no basta solamente con traerlo o con colocárselo en ciertos momentos, sino que debemos de hacerlo de la manera adecuada, que cubra siempre las fosas nasales, es decir, toda la nariz, lógicamente la boca, no traerlo en la parte inferior del mentón, no traerlo colocado sobre la frente, no andarlo moviendo alrededor de la cara, porque lo único que estaríamos haciendo es arrastrar todo lo que tenemos alrededor de nuestra cara y exponerlo directamente a nuestras vías respiratorias. En el nivel comunitario, recordando que el cubreboca que se recomienda es el reusable, que normalmente es de tela y que por lo tanto esto también debe de ser lavado constantemente, sobre todo cuando estamos realizando actividades importantes durante el día. Finalmente, si tenemos signos y síntomas de enfermedad, tenemos rápidamente que saber que si somos personas que pertenecemos a un grupo de riesgo, los hemos mencionado en muchas ocasiones, precisamente los adultos mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, las personas con comorbilidades, enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, otro tipo de enfermedades crónicas renales o pulmonares. Entonces tenemos que rápidamente demandar atención médica al inicio de signos y síntomas, porque necesitamos que un profesional de la salud nos dé un seguimiento puntual a la evolución de esos signos y síntomas, recordando que si pertenecemos a un grupo vulnerable, precisamente tenemos mayor riesgo de que esos signos y síntomas iniciales en el transcurso de las siguientes 24, 48 horas se conviertan en signos de alarma y nos generen enfermedad grave. Entonces necesitamos un seguimiento por un profesional de la salud y lógicamente si estos signos y síntomas de alarma se presentan en cualquier momento de la evolución o nos percatamos que estamos enfermos cuando estos se presentan, hay que rápidamente demandar atención médica. Si no podemos movilizarnos por nosotros mismos o a nuestros familiares, marquemos rápidamente al 911, 911 para recibir esta atención. Todas estas prácticas son acciones que deben de empezar a ser hábitos que debemos de llevarlos a cabo día con día, y esto nos va a ayudar no solamente a prevenir enfermedades como el COVID, sino también otro tipo de enfermedades que se transmiten por estas mismas vías. Vamos a ver la actualización de los números para el día de hoy. Si me comparten la siguiente diapositiva, hoy son más de 1.334.000 las personas que han sido estudiadas como casos sospechosos de COVID-19, presentaban justamente los signos y síntomas de la enfermedad y por eso ingresaron al protocolo de atención médica y de estudio que incluye la toma de una muestra de laboratorio. Por eso, de este gran total, y dado que tenían una prueba de laboratorio, 658.309 ya dieron negativo a esta prueba, es decir, no se encontró virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias en la muestra, pero también 591.712 fueron confirmadas, son nuestros casos acumulados de COVID-19 hasta el momento, encontrando también dentro de este grupo 63.819 personas que lamentablemente han perdido la vida a causa de las complicaciones de la enfermedad. Podemos ver que estas personas están agrupadas por semana epidemiológica, que es precisamente las barras que vemos en la parte superior y con los colores correspondientes para cada uno de estos grupos. Podemos ver aquí claramente que los casos sospechosos, el total de casos sospechosos en la semana 33, que es la última semana que está graficada, el día de hoy estamos cerrando la semana 35, por lo tanto el día de mañana empezaremos ya a graficar la semana 34 y vamos a ver cuál es la tendencia que en su momento se va a dar, pero por lo pronto vemos que la semana 33 superó a la semana 32, no así a la semana 31, ¿no? Lo cual en su momento pues nos lógicamente evidencia que se tuvo una mayor cantidad de casos sospechosos y que esta tendencia descendente que traíamos ya durante 3 semanas continuó, pero no
en la misma velocidad o con el mismo descenso que veníamos observando. No así el porcentaje de positividad, a pesar de que hubo un incremento, digamos, en la cantidad de casos sospechosos, los que hasta el momento han salido confirmados, es decir, se evidenció la presencia del virus y la enfermedad, por lo tanto se mantiene estable, está en 44% todavía en la semana 33, sabiendo que es un porcentaje que hemos traído prácticamente durante toda esta semana, que es el porcentaje de positividad. Mañana que veamos la 34 veremos este porcentaje de positividad que tanto se pudo haber movido. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente de los casos estimados, es decir, tomamos todos estos casos que ya son confirmados con una prueba positiva y le sumamos los casos que tienen todavía la prueba pendiente de un resultado, multiplicada por el porcentaje de positividad para cada una de las semanas, y entonces obtenemos esta curva de color azul claro que vemos en la parte superior. Ayer teníamos un descenso todavía entre la 32 y la 33 mínimo, que era del menos 1%, y el día de hoy estamos precisamente cerrando la semana 33 con esta meseta que de alguna manera habíamos ya pronosticado desde el domingo que iniciamos a graficar la semana 33, y bueno, lógicamente es una meseta que es el resultado de las sumas y las restas de lo que en su momento está ocurriendo en cada una de las 32 entidades federativas. De hecho, para el día de hoy y para haber producido esta meseta, son 13 las entidades federativas que también en su panorama local tienen o una meseta o tienen una curva que todavía es ascendente, que puede ser inicial, es decir, que todavía no ha llegado a su primer pico, o que es una curva que está empezando nuevamente a manifestarse después de haber tenido ya algunas semanas de descenso. Son 13 entidades, todas las demás entidades todavía presentan tendencias descendentes o curvas descendentes en las últimas semanas, y esto lógicamente es lo que va a darnos el panorama de la siguiente tendencia cuando veamos la semana 34, y vamos a ver esto cómo se va moviendo en el transcurso de la misma. Otro indicador que sí no cambió, se mantuvo estable y disminuido durante toda la semana pasada, fue el de casos activos estimados, 7%, todavía sigue siendo bajo en relación a lo que veíamos hace mes y medio, representa 43.610 personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, por eso decimos casos activos, porque representan la epidemia activa en este momento en la República Mexicana. Las defunciones cierran sí con un descenso de la 32 a la 33, un descenso que se mantiene ya desde la semana 30 con un menos 34%. Veamos finalmente la ocupación hospitalaria. En el tema de camas generales podemos ver un descenso de 1% en relación a la media nacional. Ayer estaba en 36, hoy está en 35%, lo cual nos deja 20.467 camas disponibles, y los estados que pudieran tener la mayor ocupación, como Nuevo León, como Colima, como Nayarit, aún así tienen 37, 44, 47% de disponibilidad de este tipo de camas, y 28 entidades federativas de las 32, es decir, la gran mayoría, tienen al menos 54% o más de disponibilidad. Veamos la siguiente diapositiva, son las camas con ventilador para los pacientes críticos. Este porcentaje se ha mantenido estable en los últimos días, vuelve a ser para hoy de 31%, aunque la disponibilidad en todos los estados es mayor que el de las camas generales. Tenemos al menos 41% en el caso de Nuevo León, 48% en el caso de Colima de disponibilidad, y pues prácticamente 29 entidades federativas tienen 56% o más de esta disponibilidad, llegando inclusive a ser de 92% de disponibilidad en el estado de Chiapas. Entonces esta es la actualización para esta noche.